es totalmente... Bueno, ahí tenéis todas las redes mías, soy muy de redes, con una poetisa japonesa increíblemente maravillosa que ya falleció, Satoko Tamura, la gran poetisa japonesa contemporánea, y este es mi maestro, Kousei Takenaka. Una de las frases que él me dijo desde el principio fue esta: aquel que está pintando debe primero aquietar su corazón, así logrará esclarecer su entendimiento y aumentar su conciencia. No estamos hablando de una pintura al uso, ni estamos hablando de una pintura occidental. No tiene que ver absolutamente nada. No estamos hablando de una pintura para que se cuelgue y sea bonita o sea fea, valga mucho dinero o valga poco. El concepto, yo siempre me voy a situar en las artes tradicionales, ¿vale? Que es donde yo he bebido, donde yo he aprendido de mi maestro. Conviven otras artes muy occidentalizadas en Japón y hay mucha tecnología, ¿vale? Yo me voy a situar en el mundo tradicional, que es de donde yo he aprendido, ¿vale? Curiosamente, esto se centra, todo lo que vamos a hablar, en tres puntos fundamentales, que son la naturaleza, el arte, pero no el arte concebido como el arte occidental que nosotros conocemos. Solamente en Asia Oriental se concibe el término arte como aquello que perfecciona tu interior. Si no perfecciona tu interior, no se le califica como arte. Yo puedo pintar, pero no es arte. Yo puedo tomar té y hacerlo muy ceremoniosamente, pero no es arte. Yo puedo hacer caligrafía, pero no es arte. Arte es aquello que me aporta interiormente para mi crecimiento personal y en mi vida diaria. Entonces, siempre que oigáis que yo pronuncio la palabra arte, me estoy refiriendo a eso, ¿vale? Y evidentemente, espiritualidad, crecimiento interior. La pintura sumie se ha calificado de muchas maneras. La mejor manera que he visto yo de calificarla la hizo una compañera amiga, también calígrafa china, profesora de la Universidad de Toulouse, una mujer tremendamente valiente, que con 20 y pocos años se marchó a la China más profunda, en plena revolución de Mao, a hacer su tesis doctoral sobre caligrafía tradicional china. En tiempo de Mao, cuando todos los maestros de caligrafía china estaban en campos de reeducación. Y los que quedaban fuera, no decían que eran maestros ni de pintura, ni de caligrafía, ni de nada, porque sabían lo que les esperaba. Evidentemente es Fabien Verdier, habéis oído, y bebió directamente de las fuentes, directamente de las fuentes orientales. Yo creo que en Europa somos los únicos dos discípulos occidentales de maestros directamente orientales. Por eso siempre que hay algo de este tipo siempre nos llaman a uno o a otro y nosotros estamos en contacto. Bueno, pues la pintura sumie es una pintura zen. Se califica como la pintura del silencio. Luego veréis por qué. Evidentemente, el zen se fundamenta en la práctica. Mi maestro nunca me dio un libro. Nunca me enseñó con un libro. Las artes en Asia Oriental se aprenden por imitación. El maestro hace y tú repites. El maestro vuelve a hacer y tú repites. Yo al ser occidental, fui un bárbaro. Bueno, de todos los discípulos de mi maestro yo era el más exótico, porque era el único occidental, evidentemente. Los exóticos eran para mí ellos, pero yo era el exótico para ellos. Entonces, evidentemente, es muy curioso porque a mí me rompió todos mis esquemas de formación como artista, como primero estudié en la Escuela de Arte, luego Bellas Artes, luego mi doctorado en Bellas Artes. Me rompió todos mis esquemas, porque me vi inmerso, sin buscarlo, en algo totalmente diferente. Cometí, lo que os digo, cosas de bárbaro. Evidentemente, luego hablaremos de la noción de maestro. Yo le veía trabajar
pero nunca le vi que él trabajara con un modelo que tenía al frente. Y de la mesa suya, cuando se sentaba, empezaban a aparecer una serie de cosas, y mi pregunta era a los de al lado, ¿y de dónde saca el maestro eso? Y lo saca de fotografías. Y él nunca levantaba la cabeza. Y los demás me decían, cállate, porque no puedes tú hablar cuando está el maestro trabajando, ¿eh? Observa y como mucho repite, ¿no? Pero como que no. Y yo, ¿y de dónde saca? ¿Y de dónde saca? Claro, a los 3 años, me acordaré toda la vida, en el Fonseca cenando, me dice el maestro Kosei Takenaka, Miguel, tú preguntaste una vez que de dónde sacaba yo los modelos. Yo me quedé, después de 3 años, le dije, sí maestro, pero ya lo sé. Y me dijo, bueno. Evidentemente el proceso de los modelos era totalmente diferente. Mientras en Occidente el pintor tiene unos modelos, nos ponemos frente a él con nuestro caballete y pintamos lo que vemos, la pintura Sumi es una pintura que contempla el modelo. Se pone frente al modelo sin hacer nada, sin intervenir para nada, vaciando totalmente la mente y solamente contemplando, en silencio. Interioriza lo contemplado, te vas a tu casa y luego pintas. Y empiezan a surgir cosas así, estos paisajes todos llenos de nubes donde se ve, bueno, que vais a ver luego, es decir, es una pintura de la contemplación. Es una pintura que nace de lo más profundo del interior. Evidentemente luego cuando ya por tu cuenta estudias y ves la gran recopilación del maestro Shitao, en el siglo XVI recopila todas las antiguas enseñanzas de todos los antiguos maestros orientales y te dice, cuando quieras pintar un pájaro, sé tú, conviértete tú en un pájaro. Cuando quieras pintar un bambú, sé tú un bambú. Solamente cuando hagas esto, tu pintura tendrá vida. Lo entiendes perfectamente. Es un camino. Luego hablaremos de este término. Hay en China un monte sagrado, que es el Taishan, y allí existen unos monjes, porque esta pintura nace de los monjes, es decir, esta pintura va a venir de China a Japón, pasando también por Corea, y la van a llevar unos monjes budistas Chan, que ahora conocemos nosotros como budistas Zen, ¿vale? Lo van a llevar de China, lo van a llevar y va a recorrer todo Oriente, Corea, hasta llegar a Japón. Eran monjes que iban andando de un lugar a otro, llevaban una serie de lo necesario e imprescindible para expresarse, ¿eh? Luego hablaremos de los materiales que tenéis aquí, los podéis ver luego, ¿vale? Y lo que hacían era, sobre todo, por los caminos, cuando hacían noche se paraban en el monte, hacían la vida de alguna manera, depositando y dejando sus pinturas en el lugar que estaban. El no apego, la no posesión. Por eso es muy común que si vais a algún monte, a lo mejor en Japón, veáis caligrafías colgadas de los árboles, o veáis pinturas colgadas de los árboles, eso te quiere decir que algún monje ha pasado por allí. O ha hecho noche, o ha practicado sus meditaciones y ha dejado eso ahí. Evidentemente, soledad y silencio es el máximo exponente a captar en la pintura. Eso se da en la pintura occidental también, ¿eh? Yo me acuerdo de una conversación cuando yo estaba haciendo la tesis con el pintor Lucio Muñoz, que me vine un día en el autobús, en el Autores, desde Madrid a Salamanca, muy mal, porque yo decía, este tío, luego ya me llamó y me dijo, ¿a qué te he metido en un embolado? Porque me dijo, ¿y realmente merece la pena lo que hacemos, Elías? Me dijo así, ¿no te has dado cuenta que nos pasamos más de media vida solos en el estudio? Esto
Esto me lo dijo Lucio Muñoz, que es un pintor occidental, no es un pintor oriental. Bueno, pues soledad y silencio también se comparte en la pintura Xu-Miye. De alguna manera es la vía para recorrer este camino. Este es el monte que os digo, este es el monte de Taishan. Que lo veréis luego, esas pinturas chinas y japonesas que veis vosotros, que asoman los picos de los montes con toda la niebla, pues existen, ¿verdad? Ahí tenéis el monte sagrado de Taishan. Evidentemente, estamos en Occidente. Siempre mi maestro me dijo, tú no eres japonés, tú no te tienes que mimetizar con los japoneses, tú eres occidental. Eso me lo repitió hasta la saciedad. Y la despedida última que hicimos aquí, cuando él me dijo, ya no voy a volver más, que lo sepas, ya es tu camino. Y sé que no va a volver más, lo sé. Hay una diferencia fundamental. Nosotros normalmente en Occidente estamos acostumbrados a razonar. Nos movemos en el mundo de las ideas. Mientras que en Oriente normalmente se navega no en el mundo de las ideas, sino en el mundo paralelo, en el mundo del consciente con ese. Es el mundo en el cual se mueve la mística. Claro, yo comprendí, he hecho un camino de ida y vuelta, que luego os contaré si me da tiempo. Yo comprendí perfectamente, estudiando a los antiguos maestros, estudiando la pintura Xu-Miye, comprendí perfectamente los textos de Juan de la Cruz. Por eso hice la exposición.